Muy buenos días. Muy feliz sábado, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? ¿Funciona el micrófono? Sí, ¿no? Muy bien. Hermanos, amigos, es una alegría estar con ustedes en este sábado. Tal vez algunos digan, pero otras veces hemos tenido que poner silla y ahora somos menos, ¿no? Hay 40 jóvenes que están teniendo un sermón especial para ellos. Hoy nos está acompañando el licenciado psicólogo Daniel Carrizo y la idea es que tuviera un sermón especial para los jóvenes. Al mediodía va a almorzar con los juveniles y va a tener una serie de charlas. Y por la tarde, a las 5:30, están todos invitados porque va a tener una charla enfocando específicamente la familia, la educación de los niños. Así que sería bueno que podamos aprovechar la presencia de este profesional aquí entre nosotros y poder participar de alguna de estas actividades. Tampoco sientan ustedes que porque los jóvenes están acá estamos todos los viejos. Estamos los adultos, estamos aquellos que tenemos cierta experiencia en la vida. Acá me dice, estamos aquí los jóvenes maduros, que queda más, es más fino. O los que dejaron el pantalón corto hace poco. O tal vez yo diré otra cosa. Estamos aquí los que tienen que escuchar lo que voy a decir yo en esta mañana. ¿Saben qué? Bueno, después les voy a contar algo que pasó antes del sermón. Estoy contento porque hay algunos amigos que hacía rato que no veía, que nos están acompañando. Y tengo por seguro que no vinieron hoy porque sí, sino porque Dios quería que también ustedes pudieran escuchar lo que voy a decir. Antes de pasar a lo que es la meditación, me gustaría recordarles que puedan estar orando por la Junta de Nombramiento. Ayer comenzamos a reunirnos, vamos a seguir reuniéndonos para elegir a los nuevos oficiales de iglesia. Así que, bueno, pídanle a Dios que nos guíe, que nos ilumine para hacer las cosas de la mejor manera posible. El sábado 16 de junio, dentro de 2 sábados, por la tarde, vamos a tener un seminario de dones. Vieron que muchas veces decimos, aplica tu don, poné tu talento, Dios te llamó, y uno dice, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay veces que uno muchas veces no hace porque no sabe. Entonces, la idea es que vengamos, que estudiemos lo que dice la Biblia sobre los dones espirituales y que salgamos de aquí con una idea del don. ¿Qué es un don espiritual? Es la capacitación del Espíritu Santo para que yo pueda servir en la obra de Dios. ¿Qué don te dio Dios? Si querés saberlo o querés tener una vaga idea o una idea más firme, sábado 16 de junio, por la tarde, en el horario de Sociedad de Jóvenes, vamos a tener un seminario de dones. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, tal vez en algún momento, predicar o aprender a predicar? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Algunos ya predican. Entonces, para todos aquellos que les gustaría perfeccionarse o aprender ciertas herramientas de la predicación, al otro sábado, sería el sábado 23, va a estar el pastor Elías Monsalvo, que va a estar dando un seminario sobre el arte de predicar. Va a ser antes del horario de Sociedad de Jóvenes, 4 de la tarde. Así que si les interesa tener más herramientas de lo que ya han predicado, o alguno dice, a mí me gustaría, pero no me animo, no sé, vengan, sábado 23, 4 de la tarde, un seminario sobre el arte de la predicación. Saben, hermanos, que los pastores, algunas veces comentamos con algunos compañeros, tenemos muchos privilegios en cuanto a actividades en las cuales nos toca estar. Pero muchas de esas actividades son diversas y distintas. Un día estamos en un casamiento, al otro día de la mañana estamos en un velatorio. Estamos en un cumpleaños de alguna chica joven y tal vez tenemos que salir corriendo de ahí para ir a un hospital, para orar por una persona que está entre la vida y la muerte. Y tal vez nos toca relacionarnos con los hermanos y ver situaciones que no toda la iglesia ve, conoce y sabe. Situaciones que muchas veces, por más que uno es pastor, es un joven maduro en las cosas de la vida, pegan, duelen, y hay veces que uno se queda choqueado
porque no se espera que esas situaciones aún puedan darse dentro de la iglesia. Saben que en esta semana, no fue una semana más, me parece que fue una de las semanas en las que más cosas le conté a mi señora, ¿no? Cosas que pasaban de mis visitas, de lo que hablaba, de lo que venía viendo, y cosas que realmente me dejaron. ¿Vieron cuando te dan una noticia y vos te quedás y decís, ¿qué digo? ¿Qué hago? Me tocó ir a visitar a una familia que hacía rato que no venía a la iglesia, es de otra iglesia, en el barrio, si no mal no recuerdo, ¿conocen Barrio Libertador? ¿Para allá? Bien al fondo, donde hay un zanjón en el medio que divide, que hay un asentamiento. Bueno, allí visité a una familia y hablando con ellos nos decían, y yo le digo, ¿y che, de qué viven ustedes? Y bueno, los chicos van a la quema. ¿Saben lo que es la quema, no? Los chicos van a la quema, dice, juntan algunos fierros, aluminio, venden y con eso comemos. ¿Y cuántos viven acá? Y bueno, viven mis 5 hijos, mis 2 nueras, 2 yernos, más los chiquitos. ¿Y cómo se alimentan? Y de lo que venden los chicos. Hay veces que se encuentran fierro, hay veces que han encontrado una carpa tirada y las venden por 50 pesos. No salen a robar. Pero me decía la dueña de casa, pero comida nunca falta. Así que más o menos la vamos piloteando. Y había una señora ahí que era vecina. Yo veía que tenía ciertas dificultades al hablar. Y ella me contaba que era alcohólica. Pero me contaba por qué había llegado a ser alcohólica. Vivió en la calle siempre, tuvo una nena, y ella me contaba que andaba en la calle durmiendo en los vagones, con la nena en brazos. En algún momento conoció un hombre, este hombre se casó con ella, tuvieron 5 hijos, pero hasta me da vergüenza contar el resto de la historia, porque son historias que uno no se imagina, cosas que uno no se imagina que un ser humano puede hacer a otro ser humano, ¿no? Y aún permanecer, nosotros le diríamos un cara dura, ¿no? Permanecer como la frente alta, como si no hubiera hecho nada. Mientras estaba dando un estudio bíblico en otro lugar, me llaman por teléfono y me cuentan la historia de una nena de una de nuestras iglesias con una situación con su padre y que yo mientras escuchaba por teléfono me quedé como diciendo, ¿quién? ¿Él? No puede ser. Y bueno, todo esto que les estoy contando, multiplíquenlo por 10. En toda esta semana. Cuando llegué acá, hablé con alguien, ¿no? Y le dije, che, ¿yo alguna vez prediqué sobre esto en este lugar? Porque cuando uno es joven maduro, hay cosas que se va olvidando, ¿no? Con el tiempo. Entonces, prediqué sobre esto en este lugar y me dice, específicamente no. ¿Y qué es? Y voy a predicar de esto. Ah, si es de esto, dale para adelante, me dijo. Miren lo que les voy a decir, hermanos. Yo no sé si ustedes lo necesitan, pero yo lo necesito. Yo necesito recordar lo que voy a predicar hoy. Y necesito recordarlo constantemente. Por lo que veo, y me olvidé, y por lo que me pasa a mí. Estábamos con mi vecina Nelly, estaba entrando el auto, y cuando estoy entrando el auto me dice, Andrés, mete el auto rápido que recién asaltaron al vecino nuestro de al lado. Por unos minutos nada más, estaba entrando el auto, le entraron a la casa, robaron un montón de cosas. Así que hermanos, yo necesito recordar lo que voy a predicar en esta mañana y tal vez como me dijo aquella persona con la cual le hablé, me dijo, si vas a predicar de esto, Andrés, seguramente alguien lo está necesitando. Cuando uno ve estas cosas dice, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué muchas veces tantas pruebas que en algún momento uno pareciera que se siente asfixiado? Seas cristiano, no seas cristiano, seas de la iglesia o no seas de la iglesia. ¿Será que Dios prueba? ¿Será que Dios nos prueba? ¿O será como algunos dicen, no, es el destino? ¿O son las malas decisiones? ¿O tal vez sea Satanás? Recuerdo una vez una historieta que había hecho Caloi,
hablaba un hombre que estaba haciendo un reportaje, ¿no? Y decían que había incendios, guerras, destrucción, asesinatos, y estaba el diablo al costado. Y le estaban haciendo el reportaje al diablo, y el diablo decía, la verdad, yo ya estoy cansado de que me echen toda la culpa a mí. Algo simbólico de que muchas veces las cosas que suceden son culpa nuestra, y nosotros le echamos la culpa al diablo. Ahora, ¿y Dios? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Hace algo, no hace algo? ¿Permite, no permite? Y si permite, ¿por qué permite? ¿Por qué esas cosas que nosotros miramos o escuchamos que nos resultan inentendibles e inexplicables? 1 Juan 3:8 dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué? Más de una vez me encontré dando clase a algunos chicos en la escuela. Ah, pastor, entonces dígame, ¿por qué esa nenita que tenía 3 años y su papá hizo con eso? ¿Dónde estaba Dios que no intervino? Y aunque nosotros confiamos en Dios, no digo que lo juzgamos o muchas veces le hacemos esa pregunta a Dios, ¿no? Pero más de nosotros nos decimos, ¿y? Yo quisiera, hermanos, tratar de ver qué es lo que hace Dios, por qué lo hace, para que nosotros entendamos que Dios sigue siendo un Dios de amor, que Dios no se olvida de nosotros, pero que Él es mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Si ustedes me acompañan, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Allí encontramos tal vez una de las historias más lindas, más conocidas, más repetidas. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ustedes me han escuchado, qué lindo que es leer esta historia cuando no tenés hijos. Pero cuando vos la lees habiendo tenido un hijo, al principio decís, sí, Abraham y yo, si hubiera estado en el lugar de Abraham, hubiera hecho lo mismo. Y ahora que tenés un hijo, decís, Dios, ¿por qué no le preguntaba a otro, no? Y de paso, qué fuerte. O sea, la Biblia no explica muchas cosas. Dice, Abraham, anda, lleva a tu hijo y ofrecelo en sacrificio. De paso, un pequeño verbo que aparece. Dios probó. Dios probó. ¿Dios prueba o no prueba? Dios probó a Abraham. Nosotros conocemos el resto de la historia. Abraham fue sumiso, obedeció. Hasta último momento no le dijo nada a Isaac, pero Dios proveyó. Dios proveerá, ¿no? Vamos a otro versículo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y uno puede pensar, pero 1 Juan 3:8, pastor, dijiste que Dios es amor. Ahora este Dios que es amor le está diciendo a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Cómo es? ¿Es un Dios de amor o es un sanguinario? Tranquilo, tranquilo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ya vamos a volver a ese versículo que leímos de Abraham. 8, capítulo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Pero para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué tuvo al pueblo por el desierto? Para probarlo. Pero acá hay un detalle más, dice, para saber qué hay dentro de tu corazón. Ahora, tiro una preguntita que después vamos a retomar. ¿Dios sabe lo que hay en tu corazón? ¿Y para qué te prueba entonces? Tranquilo, no respondan. No respondan.
Porque acá dice que te prueba para saber lo que hay en tu corazón. Pero nosotros entendemos que Él sabe, que conoce todo. Seguimos otro versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículo 31. Ahí nos encontramos con el famoso rey Ezequías, ese rey que en algún momento estaba por morir y Dios le dio más años de vida. Vinieron unas personas a visitarlo, enviados de Babilonia, y en el capítulo 32, versículo 31 dice: «Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, ¿para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón». Dios permitió que los enviados de Babilonia llegaran y que Ezequías hiciera... De paso, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Mostró todo su reino y se olvidó de darle la gloria a Dios. Entonces Dios lo dejó que él actuara para que se mostrara que había realmente en su corazón. ¿Dios sabía que había en el corazón de Ezequías? Sí que lo sabía. Vamos a otro versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Versículos 5 y 6. Aquí nos encontramos a Jesucristo con 5.000 personas reunidas, a las cuales no las quiere despedir sin alimentarlas. Y en el capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: «Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Dios sabe lo que pasa en tu corazón? Sí. ¿Dios sabe lo que va a suceder? Sí. ¿Para qué nos prueba? Comprobar, dice acá Luis. ¿Para qué nos prueba? Para demostrar cuán grande es Él, para que nosotros lo sepamos. ¿Para qué nos prueba? Nosotros no nos conocemos. Ahora, cuando Dios te prueba, ¿te duele o no te duele? ¿Y Dios quiere que te duela? Lo que estaba por hacer. ¿Saben que yo encuentro tres argumentos bíblicos por los cuales Dios prueba? De paso, cuando la Biblia dice que prueba, parece que es muy personal, ¿no? Porque, a ver, Dios permite. Nosotros sabemos a través del relato bíblico y de Job que el que está actuando para querer hacernos mal, ¿quién es? Satanás. Dios nos tiene cercado. Y lo único que puede hacer Satanás es lo que Dios permite que él haga en nuestra vida. ¿Pero con el objetivo de qué? De probarnos. Pero con tres objetivos básicos. Si ustedes me acompañan, vamos a buscar el primer objetivo que Dios tiene. Efesios capítulo 3, versículo 10. Y recuerdan que yo en el principio les dije, yo necesito recordar esto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en el trajín de la vida uno se desenfoca. Cree en Dios, alaba a Dios, viene a la iglesia, pero se desenfoca de lo que Dios quiere para mi vida y para tu vida también. Y cuando digo me desenfoco, pienso que todo lo que tiene que pasar en mi vida es bueno. Y cuando vienen las pruebas, ¿vieron? A ver, yo no sabía lo que iban a pasar de Probad y Ved, pero vieron que parecían casi risueño, infantil, ¿no? Se le cayó esto y dad gracia. Yo no te digo que des gracia en el medio de la prueba. No te digo que estás sonriendo y digas, sí, Jesús, mandame más prueba. No te digo que hagas eso. Pero ¿saben qué lindo?
Y qué bueno es muchas veces poder entender por qué Dios permite que vos seas probado. Efesios capítulo 3, versículo 10. Del 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría, la diversidad. ¿Saben que nosotros muchas veces tendemos a encasillar a Dios? Nosotros, seres humanos finitos. Es impresionante lo que es Dios y lo que hace. Y la Biblia dice la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿a través de quién se muestra? ¿Se da a conocer a través de quién? De la iglesia, de vos, de mí, de nosotros. ¿Pero a quién se da a conocer? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Hay un universo que te está mirando. Hay un universo que me está mirando. Hay un universo que está mirando tu vida y mi vida. Pero ese universo no sabe lo que vos pensás. No sabe lo que hay en tu corazón. El único que lo sabe es Dios. Y ese universo lo único que ve son tus acciones. Si ustedes volvieran al relato bíblico de Abraham, van a ver, vamos a buscarlo, vamos de vuelta. Queden un dedo ahí y otro dedo en Génesis 22. Génesis 22. Génesis capítulo 22. Cuando Abraham va caminando, prepara todo para ya hacer el sacrificio y está levantando el cuchillo para sacrificar a su hijo, en el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sé que no. ¿No sabía antes? Sí sabía, pero había un montón de seres creados celestiales que no sabían lo que había en el corazón de Abraham. Y cuando Dios permite algo en tu vida y en mi vida, es porque vos y yo somos espectáculo al universo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros saben que decimos, Señor, aquí estoy, me consagro a vos, envíame donde me tengas que enviar. Ojo cuando hagas una oración de esa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque si vos le decís a Dios, envíame donde me tengas que enviar, cuando Dios te envíe, no diga, ay, pero acá no estoy cómodo, acá no tengo el DVD, acá me ensucio mucho, acá hay piojo. Acá hay esto. Cuando vos le decís a Dios, estoy consagrándome a vos, agárrate. Porque Dios te va a mandar donde Él decida y defina que te tenga que mandar. Y muchas veces lo que Dios te manda a hacer, aunque vos no lo entiendas, es para mostrar al universo la obra de Dios actuando en tu vida. ¿Saben que hay algo que a mí muchas veces me ha costado y lo he tenido que pensar y que pensar? ¿Qué pensarán los seres celestiales no caídos de vos y de mí? ¿Qué pensarán? Algunos de ustedes hacen, y capaz que hacen, ¿qué pensarán cuando nos ven? Cuando nos ven corriendo como locos, cuando nos ven haciendo un montón de cosas, cuando nos ven que no buscamos a Dios, cuando nos ven que apreciamos otras cosas más que las cosas de Dios. Elena de White lo dice, en El Camino a Cristo dice, que los ángeles dicen, ¿qué pasa? Que tan rápido se sueltan de la mano del Todopoderoso. Y de paso, hermanos, ¿por qué tenemos que ser espectáculo del universo? ¿Saben por qué? Porque algún día, teóricamente, si esperamos la segunda venida de Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Entonces, los que están en el cielo
tienen que saber quién va a ir al cielo, ¿o no? Imagínate que vos seas un ser celestial y de repente lo ve al pastor Franco, ¿no? Y ves que el pastor Franco está haciendo planes para ir al cielo. Pero vos lo ves al pastor Franco y decís, pero por lo que veo, no lo considero muy apto. O sea, ¿qué dirías vos? Si fuera por mí, le digo a Dios, Dios, que se quede o que desaparezca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el milagro que hace Dios? ¿Saben cuál es el milagro que hace Dios? Su poder interviene para transformar mi vida, haciendo que mis actos sean los actos que Él quiere que yo haga, para que yo sea un espectáculo para el universo y no le quede duda al universo que yo soy apto para vivir en el cielo. Pero la única manera que el universo tiene de darse cuenta de eso es a través de ¿qué? De mis actos, no de lo que yo digo, porque para hablar somos muy buenos. No de lo que a mí me parece, no de lo que hay en mi corazón, porque ellos no saben qué hay en mi corazón, pero si ellos ven lo que yo hago. ¿Por qué Dios permite pruebas en nuestra vida? Primero, porque hay un universo que está atento a la obra de Dios en la vida del ser humano. Cristina. Cuando era chica nos llevaron una vez con el colegio a la fábrica que está entre Caseros y Palomar, que es serigrafía, no sé si serigrafía. Entonces nos mostraron todo el proceso de ensamble de los autos y después estaba el periodo de prueba. Entonces, por ejemplo, con unos brazos de robot abrían y cerraban la puerta y la golpeaban y la golpeaban, y después abrían y cerraban el capó, y abrían y cerraban el baúl, y después cerraban el coche y caía un montón de agua para ver si entraba agua. Entonces nos dijeron algo, la persona que nos estaba guiando dice, este auto está apto para el uso que le van a dar. Entonces, haciendo el paralelismo de esa prueba con una máquina, Dios también dice, bueno, el pastor Franco va a estar apto. ¿Está bien? De paso, Dios sabe si el pastor Franco está apto o no está apto. Los que no saben son los otros. Pero está buena la ilustración que hizo Cristina. O sea, después que le hicieron un montón, esto está apto. Entonces, primero, ¿por qué, hermanos? Somos espectáculo al universo. Ahora, ¿y por qué es necesario que yo entienda esto? Porque cuando nosotros entendemos esto nos damos cuenta, hermanos, que estamos en el medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y mientras nosotros no nos demos cuenta que estamos en el medio de un conflicto entre el bien y el mal, vamos a pasarnos actuando la vida como la piba esta, que se la pasaba quejando porque le había caído popó de paloma en la remera. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida no dándonos cuenta que estamos en el medio del conflicto entre el bien y el mal, nuestra vida es una carga pesada, difícil de llevar. Porque no entendemos. Porque cuando me duele no entiendo, reacciono. Pero cuando yo entiendo que soy espectáculo al universo, que estoy en el medio de un gran conflicto, que Dios no se olvidó de mí, aunque lloro, aunque me angustio, aunque me preocupo y aunque me duele, tengo consuelo y esperanza. El segundo motivo que encuentro, 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Aquí el que escribe es Pablo. Y Pablo dice, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cartas para qué? Más adelante dice, para ser leídas. Pero este versículo no habla del universo, este versículo habla de esta tierra. Y este versículo habla de que muchas veces vos y yo somos probados para testimonio de aquellos que no creen. Dios permite cosas en tu vida y en mi vida para que otros se acerquen a Jesucristo. Dios
permite que alguna enfermedad, que algún problema, que alguna situación haga que otros miren tu vida, cómo reaccionás, cómo actuás y cómo la enfrentás. ¿Ustedes recuerdan ese famoso hecho en la Biblia, el carcelero en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban en el fondo de la cárcel, encarcelados, los habían azotado, en la parte más oscura, entre medio de presos? Y disculpen lo que voy a decir, y los locos se ponen a cantar. Cuando ustedes leen el versículo van a ver que se ponen a cantar. Están lastimados, yo me lo imagino hasta con cierto miedo porque le dijeron que si siguen hablando los van a matar. Empotrados así y se ponen a cantar. Y yo me imagino tal vez Pablo dice, che, ¿qué corito cantamos, Sila? Y no sé, uno que sepamos todo. ¿Vieron que nosotros cuando cantamos decimos, uno que sepamos todo? Uno que sepamos todo. Bueno, empezá vos que yo te sigo. Y empiezan a cantar. Ahora imagínate los presos. Los presos que muchos estarían refunfuñando porque estaban ahí, llorando, deprimidos. De repente escuchan que a los nuevos que trajeron, que los vinieron arrastrando, ensangrentados y que los metieron en el fondo de la cárcel, están cantando. Y capaz que más de uno habrá dicho, pero están bien, capaz que los trajeron drogados y por eso están cantando. ¿Qué les pasará a estos muchachos? Y de paso, hermanos, pequeño detalle. Cuando nosotros seguimos el relato, la Biblia dice, ¿qué pasó con las puertas de la cárcel? Se abrieron. ¿Se escapó algún preso? ¿Y por qué no se escapó ningún preso? Saben que muchas veces no nos fijamos de ese detalle. Los presos se podían escapar aun cuando estos locos estuvieran cantando. Pero lo que estuvieron cantando obró de tal manera que ningún preso se escapó. Ninguno se movió de su lugar. ¿Saben por qué? Porque Pablo y Silas eran cartas abiertas de Cristo para ser leídas por aquellos que viven en esta tierra. Y muchas veces Dios va a permitir en tu vida cosas para que otros vean, no que vos sos mejor que nadie, no que vos sos perfecto, sino que vos tenés un Dios poderoso, sino que vos tenés un Dios que no te abandona, que aún te consuela y te fortalece en el medio de las dificultades. Nosotros no damos cuenta de la influencia que tenemos en el resto de las personas. Algunas para bien, otras no tan bien. Veníamos en el auto hablando con mi señora y mi cuñada que está aquí en el sermón de jóvenes, y mi suegro no es adventista, no es creyente, pero tiene 2 empleados, él tiene unos taxis que trabajan para él. Y cada vez que yo le pregunto algo a mi suegro o que me cuente algo, a ver cómo les puedo decir. Me dan una gana de agarrarlo del cogote esos dos. Porque le dan un tan mal ejemplo, que gracias a Dios mi suegro dice, pero mi yerno y mi hija no actúan como actúan ustedes. Si no fuera porque nosotros dentro de todo le damos buen testimonio a mi suegro, si fuera por los otros dos, bueno, a los adventistas le hace una cruz, los tacha, los recontratacha, ¿no? Somos cartas para ser leídas, hermanos, para bien o para mal. Pero si vos sos un hijo de Dios y vos estás agarrado de Dios y vos querés hacer la voluntad de Dios y vos te pones en manos de Dios, seguramente en algún momento Dios te va a utilizar. Ahora, vuelvo a repetir, el dolor no lo vas a entender, pero si vos estás consciente de quién es tu Dios y de que estás en el medio de un conflicto, no te digo que le vas a dar gracias a Dios, tráeme más, pero sí vas a entender que Dios te está utilizando y vas a hacer lo que tenemos que hacer todos en los momentos de prueba y dificultades, agarrarnos de su mano, confiar en Él y seguir adelante. Seguramente muchos de ustedes conocen la famosa historia que aparece en uno de los libros de Bullón, de un soldado llamado Martínez, que en algún momento él era conscripto en España y cuando llegó lo atendió un sargento, el sargento Moliner, y este sargento era de los más estrictos, a tal punto que ya había tenido algunos sumarios porque había maltratado a algunos conscriptos. Así que para él existía la obediencia y solamente la obediencia. Al llegar este conscripto Martínez, en algún momento este era adventista y le dice al sargento Moliner,
mire, sargento, Dios pide y manda que guardemos el día sábado, yo sí quería pedirle que el día sábado... Y el sargento no lo dejó terminar y dijo, ¿usted dónde está? ¿En la iglesia o en el ejército? Usted está en el ejército y usted tiene que obedecer y va a obedecer lo que yo digo, así que olvídese de sábado. Este chico trajo una carta firmada por el pastor, la presentó ante las autoridades, el sargento la llevó la carta y pensó, cuando mande esta carta la van a rebotar, pero las autoridades dijeron que había un artículo de la Constitución española que los protegía en función de la discriminación, así que había que concederle al soldado Martínez el día sábado. Así que, refunfuñando, Moliner dijo, pero no, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Se imagina? Si viene este, después viene otro, ¿qué va a hacer del ejército? No, tenemos que respetar la ley. Así que el sargento Moliner aceptó las órdenes, pero entre sí pensó, este va a respetar el sábado, pero se las va a ver conmigo. Así que cuenta la historia que el sargento Moliner, cada vez que todos los conscriptos terminaban de hacer sus tareas, le daba más tareas a Martínez. Limpiar los baños, limpiar los pisos, a la madrugada, 4 horas después del descanso. Y cada vez que terminaba de darle una tarea, Martínez venía, se le presentaba y decía, ¿algo más, mi sargento? Y cuando le decía así, el sargento se lo quería comer crudo. Porque más tareas le ponía, más las cumplía y encima no se quejaba. Entonces, hablando un día el sargento con este muchacho, le dijo, pero escúchame, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué no te quejas? Y no, porque yo confío en Jesús. Usted tiene que confiar en Jesús. Y dijo, ¿qué Jesús ni Jesús? Salga de acá, y lo sacó al salto rana, ¿no? No me venga a hablar más de Jesús. El sargento estaba mal, volvía a su casa y le hablaba a su esposa, tengo un conscripto que me está volviendo loco. Y me lo hace a propósito. No se queja, cumple con todo. Y más tareas le pongo y mejor las cumple. Un día salió a pasear con su esposa y se encontró con el conscripto que estaba con la novia. Entonces dice, ahí está el que yo te dije. Entonces lo saluda y le dice, soldado Martínez, lo invito a comer a mi casa. Tenemos chancho, hay un poco de alcohol y otras cosas. Venga con nosotros. No, sargento, usted sabe que yo chancho no como y alcohol tampoco. Y entonces le dice a la señora, ¿viste? Me lo hace a propósito. Me lo está haciendo a propósito a mí. Llegó un momento que terminó la conscripción. Martínez se fue con el peor de los recuerdos de este sargento Moliner. Pasado el tiempo, este sargento Moliner estaba de vacaciones, conoció una familia, se hicieron amigos y cuando van a comer, esta familia le dice, ¿nos permiten hacer una oración? Y el sargento dijo, me están persiguiendo. Dice, me están persiguiendo, esto que me quieren convertir, ¿qué pasa? Y comenzaron a hablar y le dijo, no me digas que vos sos de aquellos que guardan el sábado. Y el amigo le dice, ¿qué, conoces a otros? Le dice. Y entran a hablar, y eran adventistas, pero como eran amigos se sintió más suelto para hacer algunas preguntas. Y a medida que iba haciendo preguntas, el corazón del sargento se fue interesando. Resumidas cuentas, hermanos, este sargento comenzó a estudiar la Biblia en Sagunto, allí en España, y en determinado momento decidió bautizarse. Pero quedó en su corazón el recuerdo del soldado Martínez. Así que consiguió el teléfono de alguna manera, lo llamó y un día a la mañana dice, hola, sí, con el soldado Martínez. Y habían pasado como 3 años y vieron que hay cosas que nos quedan en la memoria, ¿no? Y Martínez le dijo el otro, sí, mi sargento, le dijo. Y después reaccionó. Dice, mire, quiero invitarlo, mañana tiene una cita el sábado tiene una cita conmigo a tal hora. Y entonces Martín dice, escúcheme, usted ya no es más mi sargento, yo estoy en el servicio militar, no me puede dar una orden. ¿Y qué le parece si en vez de decirle que es una orden, es una invitación? Quiero invitarlo porque me voy a bautizar. Y me voy a bautizar en la iglesia a la cual usted pertenece. No le creo nada, a usted no le creo, sargento. Pero por favor le pido, venga. Concordaron la cita, fueron, bajó del tren, se abrazaron y el sargento le confesó que el haber visto mucho de cómo él había actuado en el servicio militar le tocó su corazón, lo transformó y lo ayudó a que él se interesara en las cosas de Dios y a bautizarse. Seguramente ustedes saben, ¿no?, que el sargento Moliner ya no es más sargento, sino que es pastor en España. Somos espectáculo al universo, pero también somos espectáculo alrededor nuestro. Dios no da puntada sin hilo. Y cuando Él permite algo en tu vida, cuando Él te prueba,
es porque Él sabe que puede utilizarte. Y el último versículo está en Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Aquí el apóstol Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba produce ¿qué cosa? Paciencia, esperanza. Marina dijo acá, hay veces que nosotros no nos conocemos y en las pruebas realmente nos damos cuenta que hay dentro nuestro. Las pruebas, las tribulaciones hacen o deberían hacer que vos y yo nos agarremos más fuerte de la mano de Dios. Las pruebas que vamos superando nos perfeccionan y nos ayudan a enfrentar pruebas mayores. Las pruebas son las que van moldeando nuestra vida y nos van ayudando a ser mejores cristianos. Vuelvo a insistir, yo no quiero prueba, hermano. No me gusta, pero sé que es necesario para mi crecimiento espiritual. Como hemos crecido desde chicos, sorteando un montón de obstáculos en nuestra vida espiritual de todos los días, también es necesario sortear esos obstáculos, pero agarrándonos de la mano del Dios Todopoderoso. Paciencia para soportar, paciencia para seguir adelante, fortaleza para enfrentar lo que tal vez no podíamos enfrentar. Dios permite pruebas y Dios permite muchas cosas en este mundo para espectáculo al universo, para que otros puedan conocerlo a través nuestro, pero también para que vos y yo podamos crecer en la vida de cristianos. Si nuestra vida de cristiano fuera totalmente regular, ¿saben qué diría yo? Ojo al piojo. Si no pasa nada en tu vida, si no pasa nada en tu vida, guarda porque está pasando algo. Si no está pasando nada en tu vida, ojo porque algo sí está pasando. El enemigo te está adormeciendo. El enemigo no te está dejando ver un montón de cosas. Pero cuando suceden cosas en tu vida y vos corres desesperado a agarrarte de la mano de Dios, vas a ver que esa prueba se supera y que salís mucho más fortalecido de cuando entraste en ella. El versículo que leyó Luis habla de ese versículo muy famoso, ¿no? La tentación no va a ser más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la tentación vendrá ¿qué cosa? La salida. Dios no se olvida de sus hijos, hermanos. Sigue siendo un Dios de amor. Dios no se olvida que vos necesitás. Dios no se olvida que vos padecés. Dios no se olvida que estás angustiado. Dios no se olvida de todo lo que te está pasando. Dios no se olvida. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios en el medio de la prueba. Somos nosotros que en el medio de la prueba buscamos otra solución. Somos nosotros que en el medio de la prueba miramos para otro lado. Somos nosotros que en el medio de la prueba pensamos que solos podemos. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Porque Dios no se olvida, porque Él es un Dios de amor. Yo quisiera que veamos un videíto cortito, pero que yo lo he visto un montón de veces. Capaz que vos también lo viste, pero cada vez que lo veo no deja de gustarme y no deja de hacerme entender cómo Dios actúa en mi vida y en tu vida, aún a través de las pruebas. Miremoslo, hay algo escrito sobre impreso, pero tal vez miremos bien el mensaje de esta proyección. Un
joven era el favorito para ganar la carrera de los 400 metros de los Juegos Olímpicos, llamado Derek Redmond. Se preparó toda su vida para este momento, sacrificándose, dejando cosas de su vida, solamente pensando en ganar esa carrera. Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Algo sucedió en el medio de la carrera. A 250 metros de la meta final, mientras corría se lastimó un tendón, y se desplomó en la pista con mucho dolor. No podía más, pero quería seguir, se había entrenado, era su objetivo. Aún llorando, lleno de lágrimas, intentó lo que para algunos era inexplicable: seguir. La gente de seguridad trató de ayudarlo. La carrera parecía acabada. Así que a pesar del dolor, se puso de pie y comenzó a caminar. Tal vez, mejor dicho, a renguear. Intentaron frenarlo, pero no pudieron. Cuando de repente un hombre se abrió paso entre la muchedumbre. Fue directo hacia él y lo abrazó. Era su papá. ¿No tenés que hacer esto? Sí, tengo que hacerlo. Y aunque algunos quisieron sacarlo de encima, él dijo: es mi hijo y vamos juntos. Una multitud de 65.000 personas la aplaudieron de pie. Mientras junto con su papá, aún llorando, llegaron a la meta. Fue como si todos lo hubieran logrado juntos. Derek Redmond no terminó en primer lugar, pero terminó la carrera. A pesar del dolor, las lágrimas, decidió dar todo, motivado por un amor muy fuerte de un padre que lo levantó cuando estaba caído. ¿Qué fue lo que le hizo al padre dejar las gradas e ir al encuentro de su hijo? Seguramente el dolor, las lágrimas de su hijo. Su hijo estaba herido, pero quería terminar la carrera. Así que el padre vino a ayudarlo a terminar. Dios es así. Cuando estamos sufriendo y luchando para llegar hasta el final, Él viene y nos ayuda. Así es tu vida, como una carrera. Dios quiere que termines fuerte porque te ama. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Cómo va tu carrera? ¿Estás dolido o herido? ¿Estás a punto de darte por vencido? Solo en sus brazos vas a alcanzar la meta. No sé, hermanos, cómo están ustedes. Sé cómo estoy yo. Y sé que las pruebas las tenemos todos, pero sigue siendo el mismo Dios. Y aunque hay veces que no entendemos por qué Él permite esas pruebas, y aunque yo pueda explicarte de acá que lo hace porque somos espectáculo del universo, porque hay gente que necesita conocer y porque nos sirve para crecer, aún así las pruebas nos siguen doliendo. Pero nuestro Padre, mejor que el Padre de Derek Redmond, nos sigue acompañando para que sigamos adelante. Porque aunque no lleguemos primero, hay una carrera que debemos terminar. Y solamente la podemos terminar si estamos agarrados de la mano de Dios. Porque Él no va a permitir que la prueba sea mayor de lo que vos puedas soportar. Y juntamente con la prueba, te va a dar la salida.
¿Les parece, hermanos, que podríamos terminar orando? Que podríamos pedirle a ese Dios que nos dé fuerzas, que si tal vez llegamos dolidos, probados o angustiados, Él renueve nuestras fuerzas. Él nos ayude a seguir adelante y ponga en nuestro corazón esperanza, fortaleza y paciencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre querido. Gracias porque tu palabra nos aclara tantas cosas, Señor, que muchas veces no entendemos, pero que tienen que ver con nuestra vida real y práctica de todos los días. Gracias, Señor, porque te necesitamos y sabemos que eres un Dios de amor que no falla, un Dios que está con nosotros, que si tú permites algo en nuestra vida es porque tienes un objetivo mayor y segundo, no estás dispuesto a dejarnos solos. Ayúdanos, Señor, a buscarte con desesperación. Ayúdanos a agarrarnos fuertemente de tu mano. Ayúdanos a avanzar con fe, aún heridos, aún doloridos, pero sostenidos por nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que a pesar de tanta maldad que vemos en esta tierra, podamos tener la esperanza, podamos tener la tranquilidad de saber que nuestro Padre sigue siendo un Dios de amor, que está interesado por nosotros y que nunca se va a olvidar de nosotros, pero que también Él desea, Señor, a todos los que se encuentran aquí en esta mañana, Señor, acompáñalos en sus pruebas, en sus luchas, en sus dolores, que ellos busquen con fervor la fortaleza del cielo, que ellos puedan descansar en tus brazos, oh Dios, y que ellos puedan entender y comprender que en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, en el cual estamos inmersos, hay uno que ya venció, hay uno que ya ganó, que es Jesucristo, que está de nuestro lado, que quiere estar con nosotros y que sea darnos la paz, la libertad y la fortaleza que necesitamos. Que podamos acercarnos a Jesús cada día, que podamos buscarlo con fervor, que podamos buscarlo con temor y con temblor, pero que podamos buscarlo como aquellos necesitados, como aquellos sedientos en el medio del desierto buscando una gota de agua. Y que ese Dios, que ese Jesucristo pueda responder con poder en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, acompáñanos y muéstranos una vez más tu poder obrando en nuestras vidas. Te lo pido, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén.